Iglesia Bautista Nueva Jerusalén, comprometidos con la verdad. Alabado sea siempre el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él sea el dominio, la alabanza, el imperio, por los siglos de los siglos, por todas las generaciones. Él es quien nos colma de favores, el que corona de bienes a sus hijos. Y a algunos de nosotros nos ha dado familia. Y en esta mañana nosotros queremos hablar, Dios mediante, de el modelo de familia que Dios prescribió. El modelo de familia que Dios prescribió. Es interesante notar que la definición de familia ha cambiado con el tiempo en materia sociológica. El doctor Duncan, un pensador de nuestra nación y terapista familiar, él se define así, ha estudiado, hizo un trabajo, otro señor hizo un trabajo, él lo pone en su libro, un misionero inglés realmente fue que hizo ese trabajo, y reconoció como 9 tipos de familia en la República Dominicana, pero adivinen qué, esos son algunos de los tipos de familia que hay en el mundo entero. Casi todas disfuncionales, no como Dios modeló ni como Dios planificó. ¿Cuál es el modelo de familia que Dios quiere? Déjeme leerle a modo de introducción esta historia que probablemente le saque lágrimas de los ojos, igual que lo ha hecho conmigo como 10 veces que la he leído. Dice, por cierto, es una historia real. Así es la vida algunas veces. La leí aquí hace como 1 año y medio, pero la quiero volver a leer. Así es la vida algunas veces. Cuando yo tenía 10 años, mis padres se divorciaron. Naturalmente, mi padre me lo dijo porque él era mi favorito. Mi vida. Yo sé que estos últimos días han sido malos para ti y no quiero empeorarlos. Pero hay algo que tengo que decirte. Querida, tu madre y yo nos hemos divorciado. Pero papi, yo sé que tú no quieres esto, pero tenía que hacerse. Tu madre y yo sencillamente no nos llevamos bien como antes. Ya he hecho las maletas y mi avión sale en media hora. Pero papi, ¿por qué tienes que irte? Bueno, mi vida, tu madre y yo no podemos vivir más tiempo juntos. Ya sé eso, pero quiero decir, ¿por qué tienes que irte, papi, de la ciudad? Oh, bueno, tengo a alguien esperándome en New Jersey. Pero papi, ¿volveré a verte otra vez? Seguro que sí, mi vida. Haremos algo. Pero, ¿qué? ¿Qué quiero decir? Tú estarás viviendo en New Jersey y yo estaré viviendo aquí en Washington, papi. Tal vez tu madre considerará en que pases 2 semanas conmigo en el verano y 2 en el invierno. ¿Por qué no más a menudo, papi? No creo que tu madre consista en más de 2 semanas en el verano y 2 en el invierno. Bueno, no hace mal pedírselo. Lo sé, mi vida, pero tendremos que hacerlo más tarde. Mi avión sale en 20 minutos y tengo que llegar al aeropuerto. Ahora voy a tomar mi equipaje y quiero que tú vayas a tu habitación para que no tengas que mirarme. Tampoco quiero adioses largos. Está bien, papi. Adiós. No te olvides de escribir. No lo olvidaré. Adiós. Ahora vete a tu habitación. Está bien, papi. Yo no quiero que te vayas. Lo sé, mi vida, pero tengo que hacerlo. ¿Por qué?
No lo entenderías, mi vida. Sí, yo entendería. No lo harías. Bueno, adiós. Ahora vete a tu habitación, apúrate. De acuerdo, bueno, me imagino que así es la vida algunas veces. Sí, mi vida, así es la vida algunas veces. Después que mi padre salió por la puerta, nunca jamás volví a saber de él otra vez en mi vida. Firma Vicky Croucher. Qué pena y qué doloroso el cuadro de las relaciones familiares mundiales. Y pensar que esa es la horrenda realidad que le pasa a alrededor de 7 niños de cada 10 en el mundo. Según un estudio de Business Insider, España es uno de los países del mundo donde la tasa de rupturas matrimoniales es más alta y tiene un 61%, pero hay otros países con tasas incluso más altas, como Bélgica, que 7 de cada 10 parejas se divorcian, Portugal, 7 de cada 10, Hungría, 7 de cada 10, la República Checa, 66 de cada 100, etcétera, etcétera, etcétera. Y en los Estados Unidos y Canadá, 57 de cada 100. Y en Latinoamérica los numeritos dan alrededor de un 25%, pero claro, el 80% de la gente viven en concubinato, no se casan. Entonces, esas estadísticas se hacen en los registros civiles, por lo tanto, no son funcionales. Vayamos a nuestro texto, por favor. Efesios capítulo 6, versículos 1 hasta el 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y en los versículos 2 y 3 hay una cita que el apóstol hace del Antiguo Testamento. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo en la tierra. Verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El modelo de familia que Dios prescribió. Oremos. Señor, estamos profundamente arrepentidos de nuestros pecados, de la caída de nuestros primeros padres y desde ahí de toda la humanidad. El cuadro de la humanidad que vivimos es un asco. Algunos se sienten bien en este mundo, como si no tuvieran a Cristo como su esperanza. Pero realmente esto es un asco. El pecado ha hecho estragos tan groseros que esta historia de Vicky es solamente una de billones de casos. De 7 billones de personas que habemos en el planeta, 5 billones hemos sido traicionados por nuestros padres, flagelados, heridos, cortados, agasajados por nuestros padres. Y el resto de los otros 2 billones, no han sido tampoco bien tratados por ellos. De tal manera que vivimos en una sociedad no solamente caída, pero maltratada. Las estadísticas son abrumadoras en todos los órdenes de la inmoralidad. No solamente en el divorcio, pero en la violación de niñas, que en los Estados Unidos hace 20 años, de cada 100 niñas violaban 70 antes de los 15 años. Y 1 de cada 4 niños. Sin contar las otras barrabasadas que se cometen a diario. Hoy mismo, que se supone es un día exclusivo que tú separaste para la adoración, es un día exquisito para cometer robos, adulterios,
fornicaciones y todo tipo de malignidades. Padre, sabemos que estamos viviendo tiempos peligrosos, no solamente teológicamente hablando, pero también en la práctica. Danos ojos divinos, no solamente para entender la vida venidera, pero también para entender el mundo en el que vivimos. Pero Señor, por sobre todas las cosas, en esta mañana nuestro ruego es que tú nos des familias conforme a tu modelo. Que aquellos que ya la han echado a perder, Señor, tú muestres gracia, Señor. Y a partir de hoy, Señor, o cuando tú quieras, Señor, tú imprimas gozo, paz y bendición hasta que sobreabunden. También te pido que salves, Señor, a alguno en esta mañana. Si hay alguno que no te conoce, sea aquí presente en esta casa o bien en las redes por donde transmitimos, en el nombre de Jesús. Amén. Miren, este tipo de pasaje es relativamente sencillo de exponer, o se supone que fuera relativamente sencillo de exponer, pero esos pasajes sencillos a mí particularmente son los que me dan más trabajo, más lucha, muchas complicaciones serias para intentar deliberar el mensaje de Dios contenido en pasajes tan aparentemente básicos y sencillos como este. Y las razones son, yo creo, evidentes, especialmente en materia de lo que hemos comentado tanto en nuestra introducción como en nuestra oración. Pero miren ustedes, ese pasaje yo creo que se puede dividir en dos encabezados sencillos. Número uno, el deber de los hijos de obedecer en el Señor a sus padres. Y número dos, el deber de los padres de criar a sus hijos en el Señor. Y se resuelve el asunto. De hecho, podríamos terminar aquí e irnos para nuestra casa. Pero queremos hablar algunas palabras con relación a estos sagrados deberes tan horrendamente descuidados y despiadadamente descuidados en el mundo nuestro, inclusive en aquellos que se llaman a sí mismos creyentes o hijos de Dios. Yo no estoy de acuerdo no estoy seguro si el grueso de ellos lo son, pero vamos a confiar en sus palabras. Todo esto, estos dos encabezados quizás, todo esto está en un fondo del sometimiento, como vimos la semana pasada y la antepasada, porque la antipasada no estuvimos aquí. Con el paso previo, que sí vimos la semana pasada, del matrimonio perfecto, o del matrimonio, la relación matrimonial perfecta, como Dios la planificó, según vimos en el pasaje del capítulo 5, verso 21 hasta el 33. Yo quiero, antes de comentar algunos asuntos sobre el pasaje, que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6, por favor. Y hay claramente algunos puntos focales en nuestra enseñanza en esta mañana, en nuestra exposición. Lamento que otros padres y madres no estén aquí. El Señor sabrá, no sé si es una ruta para llevarlo al infierno, porque no escuchan las palabras que verdaderamente necesitamos. Yo no sé, probablemente. Cuando usted lee el Salmo 73 queda absorto de las resoluciones del salmista. Señor, pero ¿por qué a aquellos le va bien? ¿Por qué a aquellos prosperan? Porque yo los he puesto, le dice Dios, en un deslizadero para que caigan derechito en el infierno y no doblen para ningún lado. Salmo 73, en paráfrasis mía. Léalo en la casa para que usted vea que eso es lo que dice. Capítulo 6 de Deuteronomio. Estos pues son mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñara para que los pongáis por obra en la tierra que vais a tomar en posesión, a fin de que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Nota ese versículo 2. Tiene la misma esencia de
el versículo que acabamos de leer, especialmente los versículos 1 al 3 de Efesios, pero esa repetición, ese estribillo de ese mandamiento con promesa aparece probablemente más de 150 veces en todas las escrituras, en diversas formas. Leo el versículo 2 otra vez. ¿Para qué son todos estos mandamientos, estatutos y decretos? A fin de que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. ¿Para qué? Para que se prolonguen tus días. Y como vamos a ver en la aplicación de nuestro texto, yo creo que esa prolongación de días no es una mera promesa terrenal, sino que va más allá, lo cual liga indivisiblemente los mandamientos de Dios con la misma gracia y el evangelio de Dios, como nosotros hemos disertado aquí en varias ocasiones. Verso 3: oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, que yo creo que no es la Jerusalén terrenal, sino la Jerusalén celestial, de acuerdo al Salmo 15 y al Salmo 24. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Claramente el primer mandamiento: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y oiga, el deber de los padres hacia los hijos: se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ella estando en tu casa y hablando y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Por donde quiera que quepa hay que ponerla. A cualquier hora y en cualquier circunstancia hay que atornillársela a nuestros hijos. O si no, será un desastre. Lamentablemente. Hermanos, la gracia de Dios y la salvación de Dios no anda sola, tiene pregoneros. Y en el caso de los hijos, son los padres. Mire conmigo, para que usted vea qué interesante, una y otra vez, el deber de los padres hacia los hijos. Proverbios capítulo 1, verso 8. Después de la introducción, vamos a ver cómo comienzan los proverbios. Proverbios 1, 8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque un montón de razones. Capítulo 2, verso 1. Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas en ti mis mandamientos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si invocares a la inteligencia y pides que la prudencia te asista, si la buscas como si fuera plata y la examinas como a tesoro, entonces tal y tal beneficio. Capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y que tu corazón guarde mis mandamientos. Porque, y ahí comienza a dar razones. Capítulo 4. Escuchad, hijos, la enseñanza de un padre. Estad atento para adquirir cordura. Yo os doy buena enseñanza, etcétera, etcétera. Capítulo 5, verso 1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría e inclina tu oído a mi inteligencia. Para que, y comienza a dar razones. Capítulo 6, verso 1. Hijo mío, si has salido fiador de un amigo o le has empeñado tu palabra a un extraño, haz esto, aquello, lo otro. Verso 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Capítulo 7, verso 1. Hijo mío, guarda mis razones y atesora para ti mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y guarda mi enseñanza como a la niña de tus ojos. Así que yo creo que podemos resumir Proverbio como una enseñanza del padre hacia sus hijos. ¿Y qué copiamos en todo esto? ¿Cómo debe ser un padre? Acorde con las enseñanzas de las Escrituras. Y lo vamos a ver en nuestro texto. Quizás nosotros copiamos, criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Esas dos palabras para nada tienen que ver con tablazos. Usted lo verá.
No tienen que ver con eso. Lo que pasa es que uno copia eso en su maldad. Y mira, tiguerito, si no hiciste lo que tienes que hacer, ¡pam!, el tablazo o lo que sea. Sino que apuntan directamente, y esa es la esencia de nuestro texto, a que el deber de los hijos es obedecer a sus padres en el Señor. Es decir, todo cuanto los padres quieran y ordenen a los hijos hacer, que no irrumpa con la voluntad de Dios, nosotros no tenemos un llamado a razonar, sino a obedecer a ciegas. Y el deber de los padres es nutrir e instruir a sus hijos en la enseñanza del Señor, como nos manda Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 hasta el 9. Lo que está haciendo Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 4, es meramente trayendo a la memoria otra vez Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 hasta el 9, ese gran sermón de Moisés acerca de cómo debe ser la relación de los padres hacia los hijos e incluso hacia los nietos. Así que nosotros vemos, yo quisiera, antes de exponer algunas razones puntuales del texto, que entendamos que el modelo en la relación padre-hijo es Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Y no hay ningún otro modelo, yo creo, susceptible de ser copiado en las Escrituras. Casi todos fueron un desastre como padres, incluyendo los grandes héroes de la fe. Si pasamos por alto el modelo divino, fallaremos en nuestro intento de la familia que Dios quiere. El modelo de padre es Dios y el modelo de hijo es nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo dijo Cristo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero dijo más, dijo el Señor de su Hijo. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Mi Hijo amado, a él oíd. Pero ¿qué decía Cristo? Miren, cuando ora por Lázaro en Juan capítulo 11, dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Capítulo 6 de Juan, versos 38 y 39 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es decir, Jesucristo sabía que la voluntad del Padre era que Él fuese el Redentor, que Él fuese a la cruz a morir por los pecados. Pero ¿cuáles eran las palabras que Jesús hablaba? Yo no hablo de mi propia cuenta, sino lo que oí de mi Padre, eso yo os hablo. La idea es: la estrecha relación que hay entre el Padre y el Hijo es el perfecto modelo de cómo debe ser la interacción entre un padre y un hijo. Es una interacción de discipulado, de enseñanza, de instrucción, hasta el punto que el hijo llegue a ser prácticamente una réplica de su padre en su cosmovisión, en su entendimiento de las cosas, en su entendimiento de la vida. Y ese modelo perfecto es nuestro Dios. Cristo no hablaba nada de su propia cuenta, simplemente un modelo de relación padre-hijo perfecto. La del Padre y la del Hijo. Tenemos modelo, tenemos palabra, tenemos declaraciones, tenemos mandamientos. En nuestra naturaleza caída no podemos alcanzar el ideal de Dios, no podemos imitar al Padre y al Hijo así a la perfección, a menos que Dios en su bendición y en su gracia imparta sabiduría y gracia y bendición en nuestros corazones. El Señor se complace en dar y bendecir a los penitentes y temerosos de Dios. Así que si alguno está falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, dice Santiago. No encontraremos prácticamente modelos comunes, ni siquiera entre los héroes de la Biblia. Hay quizá el mejor modelo de todos en la Biblia como padre es Noé, y no tenemos demasiada información. Después, desde Abraham hasta Cristo mismo, prácticamente es un caso perdido encontrar modelos correctos de paternidad. Ni siquiera los profetas, ni siquiera Samuel, ni siquiera
los reyes fueron los peores quizás. Y yo me pregunto, ¿y dónde están los hijos de los apóstoles? No sabemos nada de ello. Quizás fueron buenos padres, pero no estamos convencidos de ello. ¿Cuál es entonces, número uno, el deber como hijo cristiano frente a tus padres? Todos aquí somos hijos, así que no hay problema. Ambas cosas nos caen perfectamente a todos. Obedecer a nuestros padres terrenales en el Señor. ¿Es sencilla la declaración? Ya, ese es nuestro deber. Obedecer a nuestros padres en el Señor. Y se acabó el asunto ahí. No hay que hacer más nada, ni hay que decir más nada. Tenemos que obedecer a nuestros padres. Pero mire, nuestro texto dice, hijo, obedeced, en un imperativo, segunda persona del plural. El verbo presente activo, obedeced, obedece. Hijo, obedece, si fuera en singular, en el Señor a tus padres. Y miren las razones. La única razón, porque esto es justo. Increíble que Dios nos da razones sobre las cosas que tenemos que hacer. Eso es extraordinario. Nuestro Dios es bueno y claramente Él entiende nuestras realidades. Sabe que somos seres racionales y pensantes y a menudo provee de razones. Verso 2, honra a tu padre y a tu madre. Aquí Pablo lo que está es citando las Escrituras, que es el primer mandamiento con promesa. Y la promesa está ahí para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no olvides la instrucción de tu madre, como leímos en Proverbios 1:9. Porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. La idea es decir, un tesoro precioso. La instrucción de los padres, y aquí estoy citando al proverbista, citando a los poetas, citando incluso a los profetas, citando el Nuevo Testamento, porque la Biblia es una misma. No podemos mutilar la Biblia y prácticamente hacer desaparecer el Antiguo Testamento bajo la aureola de que el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. No, el Antiguo Testamento es tan palabra de Dios como el Nuevo Testamento. De hecho, el Nuevo Testamento es prácticamente una reinterpretación del Antiguo Testamento. Incluso los evangelios. Porque nosotros podemos recrear los evangelios en el Antiguo Testamento, pero gracias a Dios que no hay que recrearlo de manera haciendo un ejercicio intelectual o meramente profético, sino que el Señor mismo quiso encarnarse y enviar a su Hijo Jesucristo en nuestro favor. Miren, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12, Deuteronomio 27:16, Deuteronomio 6:2, Mateo 15:4, Mateo 19:19, Marcos 7:10, Marcos 10:19, Lucas 18:20, nuestro texto, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente estoy citando algunos. La misma cosa. Dios, cuando tiene intención en algo, Él lo repite como un papagayo 1000 veces. Y ya yo lo he repetido varias veces aquí. ¿El por qué? El por qué es porque si usted es como yo soy un burro y hay que decirme la cosa 1000 veces. Tan sencillo como eso. Mi papá a veces me tenía que dar un palo porque me había dicho la cosa 10 veces y yo no lo hacía. Y el ser humano tiende a ser así, con una cerviz como de animales, que hay que repetir las cosas 1000 veces y al final todavía la sigue regando. Increíble, increíble. Dios ha sido claro con relación a su voluntad del matrimonio y cuáles fueron las funestas estadísticas que acabamos de presentar aquí. Un desastre, algo mayúsculo. Maldito el que deshonre a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo. ¿Usted sabe cómo tiene que decir todo el pueblo? ¿Qué? Amén. A una maldición, amén. Sí, porque eso es muy santísimo, que los hijos tengan ese respeto y esa honra santa y exclusiva hacia sus padres. Y yo me molesto mucho, es la idea de Dios, cuando los hijos desprecian o no atienden como es debido, con la honra debida, con el honor debido a sus padres, sean o no sean creyentes. Deuteronomio 27:16. Maldito el que deshonra a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Y cuál era la maldición? Si vuestro hijo fuere contumaz y rebelde, los padres tomarán a ese hijo y lo sacarán fuera del campamento e invitarán al resto de la congregación y lo apedrearán en público. Dios mío, ¿y de qué Dios es que nosotros estamos hablando? Del Dios de las Escrituras.
no del Dios que predican los malvados en los púlpitos por ahí y en todo tipo de lugar. Un desastre de Dios, una postalita de Dios, como hemos dicho aquí en otras ocasiones. El Dios de las Escrituras es santo, 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 y tiene una gloria la cual Él no comparte con nadie, y su voluntad Él no la negocia. La estableció y así será por los siglos de los siglos de los siglos. Dios no anda cambiando de voluntad. La voluntad de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, el evangelio de Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, cuidado con qué voces oímos o qué queremos oír de los textos que leemos, porque nuestro Dios es un Dios celoso, que visita la maldad de los padres hacia los hijos desde la primera hasta la tercera y cuarta generación, especialmente de aquellos que aborrecen su palabra. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre y a su madre muera irremisiblemente. Mateo capítulo 15, verso 4, Marcos 7, 10. Jesús citando otra vez las mismas palabras. Pablo, Santiago, Pedro, etcétera, etcétera. Es la misma palabra de Dios. No hay otra palabra de Dios. Yo creo en las Sagradas Escrituras, y las Sagradas Escrituras son desde Génesis hasta Apocalipsis. Aquí Jesús cita el verso para demostrar a los fariseos que ellos eran unos pervertidos al decirle a los hijos que podían relegar su responsabilidad económica con sus padres con tal de que fuera una ofrenda a Dios. Oiga, qué manera tan pervertida de pensar, increíble. Pero aquí vemos la obediencia al Señor. Los hijos no estamos llamados a razonar contra nuestros padres, sino a obedecer a los padres. Obedecer es hacer todo lo que se nos ha mandado. Vivir en la voluntad de los padres. Claramente nosotros tenemos a alguien mayor que nuestros padres, que es el Señor. Porque todo lo que se está diciendo aquí se le está diciendo a redimidos, a regenerados. Si alguien no es regenerado, esa palabra le pasan por aquí y le salen por aquí y ni le va ni le viene. De hecho, si alguien no es regenerado, en el asiento puede estar pensando: ¿qué más da? El único filtro o la obediencia absoluta a los dictámenes paternos es el Señor. Si los padres tienen una voluntad, esa es la voluntad que yo debo obedecer. Sin embargo, hermanos, para que usted sepa lo sencillo que es obedecer a los padres, no tenemos que hacer nada. Los padres nunca nos dijeron nada. Nuestros padres eran mususe, mudos, que no hablaban con nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que obedecer? Nada, porque lo que ellos nos modelaban era un desastre. Mujeriegos, fumadores, etcétera. Yo estoy hablando de mí. Probablemente los suyos también. Y el deber continuado de la instrucción que vemos aquí en la palabra de Dios, que es el deber de los padres. De hecho, la palabra criar tiene una esencia de nutrir, de proveer, no solamente física, pero emocional e intelectual y espiritualmente. El deber de ellos de instruir en todo momento, o lo relegaron a un tercero, o como quieran, nunca hicieron nada. Entonces, a nosotros, a nuestra generación, nos la pusieron fácil. No tenemos que obedecer nada de lo que nuestros padres nos han dicho, porque nunca nos dijeron nada. Ahí está fácil. Pero ¿y usted como padre ahora qué va a hacer con sus hijos? ¿O qué está haciendo con sus hijos? Amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este es el primer y gran mandamiento. Ese es el rector mandamiento. Todo lo demás tiene que filtrarse por ese mandamiento. Incluso en la semana pasada estuvimos hablando de la relación entre esposos. Las esposas deben someterse a sus maridos como al Señor. Es decir, está filtrada por la relación esposa-señor, la relación esposa-marido. ¿Qué es lo que nos dice todo esto en esencia? Que no hay nada que yo deba hacer a quien le debo honor y honra y obediencia y respeto que traspase los linderos del Señor. Porque es execración, es maldad, es un daño, es una desgracia, es llevarle la contraria a Dios. No hay ninguna cosa que yo deba hacer
en aquellos que le debo obediencia, llámese por ejemplo una mujer a los padres o a sus padres y a su esposo, que es a las únicas dos entidades del mundo a quien se le debe obediencia, ni siquiera al gobierno. Ojo aquí, lo voy a explicar en breve. A esos dos usted le debe una obediencia casi ciega. Todo debe estar filtrado por la voluntad de Dios. Por eso debemos estar llenos de la voluntad de Dios. Llenos de la voluntad de Dios. Entonces una mujer tiene esos dos comandos, esas dos cabezas, si se quiere. Y claramente después que se casa, las escrituras son claras. Su cabeza es su marido, porque dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Sin embargo, ellos siguen siendo padres. Ellos siguen siendo padres. Y eso tiene ciertas connotaciones que no tenemos todo el tiempo para explicarlo quizás en esta breve exposición en esta mañana. Ahora, si fuera un hombre, le debe obediencia a sus padres y a Cristo. Prácticamente dos órdenes de obediencia o un solo orden de obediencia por encima a sus padres. Sin embargo, la obediencia a los padres después de adulto también está limitada, porque dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no tenemos mucha gente a quien rendirle obediencia absoluta al Señor, si es casada a su marido, y en cierto grado a sus padres, más honor que obediencia en ese sentido, y si es un hombre, al Señor Jesucristo, y prácticamente a más nadie. Las otras organizaciones, la iglesia con sus ministros, el gobierno con sus gobernantes, lo único que usted le debe a ellos es el respeto de obedecer las leyes en el caso de los gobernantes, más nada. Es decir, Betsabé no tenía que acostarse con David. Betsabé pudo haber dicho que no hasta la muerte. Pero parece que la individua encontró algún atractivo también. Ella debió ser fiel a su marido, aunque le arranquen la cabeza. Ese era su deber. No relato la historia porque es una historia muy conocida y no nos da el tiempo después para terminar lo que tenemos que decir. No tenía que, como una corderita, ir donde David. Aquí estoy, David, haz conmigo lo que quieras. No, señor, ella no le debía obediencia a David. Ella debía respeto a David como rey y punto. Nosotros tampoco le debemos ningún tipo de obediencia a nuestro presidente, le debemos respeto a las leyes. Y cualquier asunto que sea caprichoso, usted no tiene ningún deber con el presidente, ninguno, porque nuestro amo es Dios. Y claramente no estamos incentivando a la anarquía ni a la rebeldía. Estamos diciendo que todo lo que sea prescrito por la ley, nosotros estamos obligados a guardarlo, siempre y cuando la ley o el principio legal no irrumpa contra nuestro amo. Que nos arranquen la cabeza si quieren. Pero es a Dios que le debemos respeto, obediencia absoluta. Así que ojo con eso. Y a los pastores tampoco. Obedeced a vuestros pastores, porque ellos, dice el libro de Hebreo, esa obediencia es a lo que se predica que usted le haga caso, pero más nada. Esa relación no debe pasar de ahí. Es incorrecto una relación más estrecha de ahí. Mujer, por ejemplo, pastor. No se puede. ¿Por qué razón hemos de obedecer? ¿Está claro ahí? Porque esto es justo. Dikaios, es correcto, es derecho, es como debe ser. En otras palabras, esto es lo establecido por Dios. Se trata de los mandamientos y de la voluntad de Dios. Lo contrario es adicaio, que sería injusto. Lo que Dios no ha dicho. Todo lo que irrumpe lo que Dios ha establecido. Es fácil, yo creo, obedecer las líneas que Dios ha establecido. Todo lo que Él dijo que hagamos es justo. Y todo lo que es contrario a lo que Él dijo que hagamos es injusto. Los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Y toda injusticia es qué? Dice la Biblia. Pecado. La justicia es justamente hacer y obedecer y guardar al pie de la letra lo que Dios ha establecido. Usted no tiene ninguna otra responsabilidad. Y la injusticia es justamente andar contrario a lo que Dios ha establecido. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a los hijos con relación a los padres? Que lo honren, que lo obedezcan en el Señor, que
sus instrucciones y sus voluntades sean cumplidas por nosotros como sus hijos. Vuelvo y repito, en nuestra cultura es un cachú, es un maíz. Los padres nunca nos dijeron nada. Nunca nos dijeron nada. Y cuando nos dijeron cosas, a veces había que filtrarlas por el filtro del Señor porque estaban un poco torcidas. El mandamiento que Dios había dado y que permanece para siempre. A mí me sorprende, hermanos, y ojo aquí, a algunos que quizás son antinomianos o minimalistas. Es decir, que tienen la ley de Dios como relegada a un segundo plano en contraposición con la gracia. Eso no tiene sentido. La gracia de Dios es algo que no tiene nada que ver con la ley de Dios, pero que no echa a un lado la ley de Dios. La ley de Dios es santa, la ley de Dios es justa, la ley de Dios es buena. Los estatutos del Señor son verdad, todos justos, son deseables, más que el oro, más que mucho oro afinado. Cuando se escribe eso en la palabra de Dios, cuando llega Cristo y imparte gracia a los corazones, no te está diciendo, echa eso a la basura, como dice Pablo en Romanos 13 y en Romanos 9, que algunos lo inculpaban como diciendo, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado? Es decir, en las injusticias, en no guardar los mandamientos para que la gracia abunde. No, eso es una locura. En ninguna manera. Nosotros hemos sido investidos por la gracia de Dios justamente para poder guardar los mandamientos de Dios. Esa es la esencia de las Sagradas Escrituras. El Señor no borró los mandamientos, los dejó intactos ahí. Claramente, en nuestra pecaminosidad, nosotros veíamos la letra de la ley en vez del espíritu de la ley, y Cristo nos hizo el favor de ponernos más exactamente en el camino. Los antiguos pensaban que solamente pecaban contra un hombre si le arrancaban la cabeza. Y Cristo le dijo, no, la ley de Dios, vigente aún y estará vigente por la eternidad, es más que eso. Cualquiera que diga necio o fatuo a su hermano, adivinen dónde quedará expuesto. Al infierno de fuego. No somos antinomialistas, somos bíblicos. Claramente entendemos la desgracia de la raza humana y por eso estamos hablando en esta mañana de eso. Pero también comprendemos, por lo menos limitadamente, la grande gracia que Dios ha tenido para con nosotros. Si no fuera por su gracia y por su amor, no solamente como dijera un poeta, estaríamos como un pájaro herido que se muere en el suelo, estaríamos muertos y podridos en el suelo. Estoy casi convencido de eso. Si no fuera por su gracia, nosotros, hermanos, fuéramos muertos andantes, zombies como en las películas. Pero por la gracia de Dios, el zombirato desapareció un día. Y ahora somos gente con espíritu, con vida. Y entiendan quizás la figura. El mandamiento que Dios ha dicho. A mí me sorprende aquí cómo Pablo con naturalidad trae a colación el mandamiento. No es la única vez. De hecho, Pablo prácticamente a menudo hace eso. Pero aquí él cita intacto el mandamiento como la razón por la que los hijos deben obedecer a los padres. Lo que implica claramente que en la mente de los apóstoles nunca estuvo la afamada idea de que la ley es caduca. Que cuando el escritor de Hebreo habla del antiguo pacto, no está refiriéndose, hermano, a la ley de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Está refiriéndose a procurar salvarse guardando la ley de Dios. No a la ley de Dios como tal. La ley de Dios es santa, justa y buena. ¿Y qué hacemos con el sábado? Bueno, lo que Dios claramente estableció en el sábado es que el sábado no fue hecho, el hombre no fue hecho por el sábado, sino el sábado por el hombre. Dios no quería que uno fuera ni los animales, ni la tierra, ni uno fuera tan centrado en lo que nuestros corazones caídos nos atraen, de querer el dinero y el dinero y el dinero, y que trabajáramos las 24/7, porque eso haría una sociedad prácticamente muerta. Y Dios hizo el sábado por el hombre. El descanso es una necesidad para los hombres. Y gracias a Dios el Señor provee también en el descanso. Casi
casi por forcejeo se establece el descanso en las naciones. De hecho, en los últimos 130 años, el descanso, no hay día de descanso. Las máquinas trabajan 24/7 y no se pueden apagar. Entonces lo que han hecho es juegos para establecer días de trabajo de un grupo, de otro grupo no día de trabajo. Pero el mandamiento del sábado, prácticamente lo que llama al hombre eso es lo que manda, que usted tiene que descansar. No dice ninguna otra cosa. Los judíos pensaban que el sábado era un mandamiento de salvación, para salvarse. Ningún mandamiento es para salvarse. De hecho, todos los mandamientos son justamente para salvados. Y la relación en la que Dios da los mandamientos en el Antiguo Testamento es extraordinaria, pero la gente no la ve. Dios le dio el mandamiento al pueblo después de haberlos redimido, después de haberlos salvado, después de haberlos rescatado de Egipto, después de haber dicho, yo soy Jehová vuestro Dios. Y un tiempo después le da los mandamientos en el desierto. Miren qué interesante. No fue al revés. Miren, aquí está esta ley para que ustedes se salven. Nunca vas a encontrar eso en las Escrituras, porque nunca fue así. Pero, hermano, nunca va a encontrar en las Escrituras que los mandamientos son caducos, que ya no sirven. No es eso, de nuevo, lo que dice el escritor de Hebreos. Y me impresiona cómo el apóstol, la mitad de nuestro texto, la mitad justamente, es decir, los versículos 2 y 3, son una cita del mandamiento que Dios había establecido de por vida. ¿Cuál es el mandamiento? El mismo, que nosotros tenemos que honrar a nuestros padres y a nuestras madres. ¿Por qué? Porque ese es un mandamiento de Dios y tiene promesa. Tiene promesa para esta vida y para la venidera. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Aquel que no admite reproche o cohecho contra su prójimo, etc. Los mismos mandamientos de Dios, una y otra vez, incluso en la alabanza, como en el Salmo 15, el Salmo 24. Así que tengamos cuidado con las posiciones que quizás oigamos y veamos y se eleven por ahí. Algunas religiones falsas o algunos grupos heréticos del cristianismo lo que hacen es que te ponen la obligatoriedad del cumplimiento de la ley como un requisito para la salvación. Y claramente Efesios 2, 8 al 10 nos muestra con mucha claridad que no tiene nada que ver con la salvación, que la salvación es una gracia, un regalo de Dios, pero que la ley sigue intacta. Ahora, el mandamiento con promesa. La promesa es simplemente extraordinaria, larga vida. Y yo creo que la promesa, como les dije hace un rato, es no apelando a la tierra en que vivimos al final, porque aquí todos duramos más o menos, buenos y malos, un promedio de vida más o menos parecido. No entendamos el mandamiento de manera tan sencilla y tan, yo diría, terrenal. Extrapolemos el mandamiento. Fíjense, vaya conmigo al Salmo 15 para que usted vea cuál es la esencia del mandamiento o del mismo mandamiento en el Salmo 15, o de la misma razón del mandamiento, si pudiéramos decirlo de esa manera. Miren, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Yo no creo que eso es una apelación a vivir en Israel, ni a estar adentro del templo. Yo creo que eso es una apelación a estar para siempre en la presencia de Jehová, como proyecta quizás Hebreos 10. El que anda en integridad y hace justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Esos. Hermanos, si es claro para cualquier creyente que nadie podría andar en integridad y andar en justicia a menos que el Señor haya hecho una obra de gracia en nuestros corazones. El Salmo 24 dice lo mismo. Eso es prácticamente el mismo escenario, una y otra vez. Verso 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y de corazón puro, el que no eleva su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios. Fíjense de lo que dice, de salvación. Y justicia del Dios de salvación. El todo del hombre sigue siendo, teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Ese sigue siendo el mismo todo del hombre. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, Proverbios 1, 1 al 7. Ahora, ¿cuál es el deber de un padre?
El deber de los hijos está muy establecido y el deber de los padres también. Pero yo creo que nosotros hemos leído suficiente pasaje, especialmente en la introducción, para que nosotros sepamos que nuestro deber es de instrucción. Y vosotros, padres, aquí en este caso no se refiere a los padres y las madres, sino solamente a los padres masculinos, a los hombres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y vamos a dar algunas cosas que hacen que los hijos sean provocados a ira, sino criadlos, nutrirlos, nurture, en disciplina. La palabra disciplina, paideia, que es una responsabilidad paterna, es castigo, disciplina, nutrir, instruir. No solamente tener el asunto de infringir el castigo. De hecho, el castigo solamente se le infringe a un hijo cuando es necio. En otra situación no hay que hacerlo. Y amonestación, es decir, instrucción. La Vulgata lo traduce como corrección del Señor. Y la Biblia moderna en italiano traduce esa amonestación, que es nuestra palabra, como instrucción. El deber de los padres es nutrir, criar, instruir. Es instructivo, es correctivo, en disciplina del Señor, en amonestación del Señor. En otra palabra, en las mismas cosas que Moisés ya nos dijo en Deuteronomio capítulo 6. Eso es lo que tenemos que hacer. Deuteronomio capítulo 6. Si usted quiere, apréndaselo de memoria y solamente evóquese a ello y todo saldrá correctamente y bien. El peor error del padre es guardar silencio en su responsabilidad de nutrición y pedagógica. Es una estrategia de Satanás. La misma estrategia que usó con Adán, dejarlo en silencio cuando Eva estaba tomando una decisión que le correspondía tomar a Adán en el huerto. El diablo se la jugará siempre para que los padres se mantengan tan ocupados que releguen sus responsabilidades a otros, inclusive la de instrucción a las madres. Pero ese es el deseo, nada más y nada menos, se lo repito, del diablo. Procurará vendernos la idea de que todo lo que debe hacer un padre es traer comida, colegio, techo, ropa, transporte, salud y seguridad ciudadana a nuestros hijos, como lo hace el sistema del mundo y como lamentablemente muchos de nosotros hemos tomado esa píldora venenosa. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que los padres instruyamos a nuestros niños. ¿Cuándo y dónde? En todo tiempo y en todo lugar. Deuteronomio capítulo 6. En todo tiempo y en todo lugar. Cuando se levante al acostarte, cuando ande por el camino, etcétera, etcétera. Le escribes allí en algún lugar de la casa, en una columna, mira, estos son los 10 mandamientos. O le pones allí una ilustración de X, le compra una Biblia de esta, le compra otra, le compra otra, le compra otra, le compra otra. Se la pone en la tablet, en el celular, donde quiera. Quizás mi Biblia para niños allí, que es interactiva, etcétera, etcétera, etcétera. Señores, de nuevo, y lamentablemente tengo que decirlo, mis niños se han expuesto a la Biblia entera por lo menos 7 veces en el tiempo que tienen de vida. Es que yo creo esta palabra. Y creo que Dios va a honrar ese compromiso y esa responsabilidad de los padres de hacer eso con sus hijos. Ustedes saben por qué se van el grueso de nuestros hijos en la adolescencia a la calle. Por falta de esto. Nadie le dijo nada. Los 45 minutos que duraron en la escuela dominical, de vez en cuando podían venir, que quizás son 15 o 20 aprovechables, cuanto más. Y ahí se quedó todo. Y la palabra de Dios, a Dios que haga lo que Él quiera con ella. ¿Tú crees que es fácil eso? ¿Qué es provocar a ira? Yo tengo aquí, creo que 6 asuntos que quiero que escuche con cuidado para que sepas qué no hacer con tus hijos. Provocar a ira a los hijos es ser padres inconstantes y pusilánimes. Papá que no ejerce su rol de padre o madre que tiene que asumir un rol de padre o tomar la batuta, es prácticamente lo mismo. De hecho, es una de las variables
según Tim LaHaye, el doctor, que intervienen o que influyen en que, por ejemplo, los hijos varones salgan homosexuales. Muy fuerte esa variable, una de las principales. Por otra parte, los hijos que al crecer en la iglesia luego se alejan del Señor, a menudo tiene que ver con la inconsistencia e hipocresía de los padres. Señores, lo que nosotros hacemos, como nosotros modelamos en nuestra casa, eso es más que 100,000 palabras. Y no estoy diciendo aquí que deje de usar la palabra, el mandamiento es a usarla, pero los hijos copian al vuelo la inconsistencia y hasta te guardan rencor después. Yo tengo un amigo que su papá nunca le ha hecho nada, ni siquiera creo que le ha dado nunca una pela, y él le tiene un odio al papá por inconsistente que fue el padre. Número 2, el divorcio. Quizás sea la situación más hiriente para un hijo, a la edad que sea, pero muy especialmente cuando son pequeños. Como la niña de nuestra historia, ese trauma jamás, ni siquiera el Señor se lo quitará en esta vida. Ella va a estar resentida hasta que muera y dolida por ese hijo de yo no sé quién, que por lo menos debió tener alguna comunicación con su hija, ya que decidió andar como una bestia en la calle, dejar a su esposa para irse con otra, como toda una yegua, como un burro cualquiera, que no le importa, no discrimina cuál burra coger. Ya que hizo eso, ese malvado, por lo menos debía comunicarse con su hija, yo creo, y mandarle sus cartitas y llevarla como le prometió, 2 semanas en verano y 2 semanas en invierno a su casa. Es increíble. Es desastroso nuestro mundo, hermanos. Pero es penoso que los adultos a menudo somos tan egoístas que pensamos solamente en nosotros. Y esas almas débiles y frágiles que nosotros procreamos y que están creciendo nos importan menos que un pepino. Número 3, un padre que no provee, que es una inconsistencia claramente, jamás podría llamarse cristiano, no tiene sentido. Tiene que romperse el lomo en la calle para proveer en su casa. Usted no puede estar en su casa metido haciendo nada. Usted tiene que romperse el lomo, haciendo, hasta botando basura que sea necesario, para no mostrar esa inconsistencia a los hijos, porque los hijos después van a ser peores. Pero imagínese eso en Bonao. Es un lío. No, y estoy hablando en serio, este pueblo es un desastre en ese asunto. Las mamás tienen que encargarse casi del 90% de todo lo que tiene que ver con los hijos. Y el 10% de los padres es simplemente que la llevan una pasola a un sitio, un mal día, casi a la fuerza. Número 4, padres que muestran predilección y favoritismo con los hijos. Número 5, padre en perpetuo silencio, no hablan. Ese número 4 fue un error que cometieron casi todos los padres de la Biblia, los patriarcas. Guardar predilección con alguno de los hijos, eso es provocar a los demás a ira. Y en esto hay que ser extremadamente sabio para ser equilibrado, porque nuestros corazones nos pueden engañar y hasta inconscientemente nos podemos inclinar a ello. Así que tenemos que tenerlo ahí, vigilante, esa realidad, para no cometer el error. Y número 6, padres descuidados de sus deberes emotivos y relacionales con sus hijos. Los hijos esperan que sus padres los instruyan, que los entrenen en su filosofía y cosmovisión, que les construyan el camino de la vida, que saquen tiempo especial para ello, que les muestren su amor y estima en todas las maneras posibles. El padre es el adulto. Yo he oído mucho, pues está bien. Usted no es el muchacho es él. Usted tiene que
obligarle de ser necesario a él a hacer lo que hay que hacer. Eso no es a lo que coja el bon o al especulio del muchacho. Hermanos, los padres tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. De nuevo concluyo diciendo en esta mañana que el modelo paterno es Dios y el modelo de hijo es nuestro Señor Jesucristo. Desgraciadamente, Adán falló, Job falló, Job, que oraba todos los días por sus hijos, pero ¿dónde dice el texto que él instruía a sus hijos? Por si acaso han pecado, voy y sacrifico al Señor. No, no era eso lo que tú tenías que hacer. Tenías que hacerlo también. Tú tenías que instruirlos, seguir la instrucción conforme al mandamiento. Moisés fue un desastre de padre, pero un desastre mayúsculo. Un gran estadista, un gran líder, pero un padre que no servía ni para echárselo a los perros. Increíble. Hombres de Dios, hermanos, esto es complicado. Extremadamente complicado. De hecho, los ejemplos que yo he encontrado, los he encontrado en la historia cristiana más que en la Biblia. Como quizás Spurgeon, increíble. Además, a pesar de las mayúsculas responsabilidades que tenía, hizo un extraordinario trabajo con sus hijos y sus nietos y bisnietos, todos fueron cristianos y líderes de la Iglesia de Dios. Hasta hace quizás la última generación fue la generación anterior a mí de la que supe. James Dobson hace un esbozo de esta realidad, porque James Dobson es de la tercera o cuarta generación de descendientes de Spurgeon, y él dice: todos en mi familia sin excepción trabajamos, el único que no trabaja en el ministerio soy yo, dice él. Y vaya usted a saber. Y quizás si usted quiere saber un poco más de James Dobson, búsquelo en la red, en Google, y encontrará alguna monografía o bibliografía de él. Josué, un desastre. Cuando Josué murió, sus hijos no sabían qué hacer con la palabra de Dios. Pero claro, él aprendió de Moisés. No podía ser mejor. Elí, Samuel, David, Judá, Isaac, Jacob, Salomón, desastres paternos. ¡Qué problema! Así que no busquemos modelos paternos en los hombres de la Biblia, en los héroes de la fe. No lo hicieron bien. Las mujeres, muchas sí fueron mucho más consistentes y más como en nuestros días. Yo no sé qué pasa. De hecho, hermanos, ustedes saben a quién está dirigida la amonestación de no provoquéis a ira a vuestros hijos: a los padres masculinos. Hijos, obedeced a vuestros padres es a ambos, dice a padre y madre, literalmente. Pero la amonestación de no provoquéis a ira a vuestros hijos es a los padres masculinos, porque nunca han hecho bien su trabajo. Así que, hermanos, a Dios que reparta suerte. A Dios que reparta suerte. Ser equilibrado es un problema. Es un gran reto, hermanos, pero nosotros que queremos honrar a Cristo debemos pelarnos la rodilla y gastarnos los lomos procurando cumplir con la voluntad de Dios, rogándole al Señor que reparta suerte o que reparta gracia. No mostrar predilección como Jacob, Isaac, Abraham y David es todo un reto. No mostrar inconsistencia en nuestro caminar, siendo fieles a Dios en todo, es un reto para el cual la gracia debe capacitarnos. Oí esta semana, por cierto, un video viejo de Piper y MacArthur. Lo estaban entrevistando con relación a sus padres. Le preguntaron sobre sus padres y ellos lo veneran ampliamente. Ambos de sus padres fueron ministros, incluso doctorados en teología, y ellos estiman y quisieran ser como sus padres en materia de la responsabilidad que ellos tenían con sus hijos. Sus palabras eran dulces y cariñosas y de alto honor y respeto al trabajo que hicieron sus padres. Por eso les digo, en la cristiandad encontramos varios modelos. Antes de Cristo, los modelos prácticamente brillaban por su ausencia. Yo no sé qué pasaba, pero pasaba algo. James Dobson elogia a sus ancestros, a todos ellos.
Spurgeon, de nuevo, fue aparentemente un padre exitoso, a pesar de que tenía que mantenerlo con su propio dinero, un hogar de ancianos, un colegio para pastores, donde estudiaron pastores, hermanos, que fueron al mundo entero literalmente a predicar el evangelio. Hasta a las islas aquí llegaron del colegio de Spurgeon. Una iglesia con más de 6,000 miembros que asistían cada domingo a escuchar la palabra de Dios. Escribió más de 100 libros, predicó más de 10,000 sermones y viajó a varios países. Y ese hombre tuvo increíblemente un ejemplo paterno envidiable. Dios tiene que dar gracia, Dios tiene que repartir suerte, porque si no estamos perdidos en esta tarea. Así que yo creo que nuestra conclusión debe girar en torno a eso en esta mañana. Ruego al Señor que mis hijos sean hombres de Dios. Ese es mi ruego constante. Le he pedido horas, literalmente horas de rodillas a mi Dios, que mis hijos sean hombres de Dios. Ruego al Señor que instruya tu alma, a ti padre y a ti madre, de esta iglesia por lo menos, que son con los que tengo algún contacto, para que sirvan al Señor. No sé cómo sucederá, el Señor tendrá que repartir suerte, porque muchos de los mismos hermanos de la iglesia son muy inconsistentes en su aparente fe al Señor, y eso es un problema. Y así mismo, pero peor, se transmite a los hijos, y ellos van a ser un desastre también en el futuro. Pidamos gracia hasta que sobreabunde nuestro Dios, para que seamos los padres que debemos ser y para que comprendamos bien nuestro deber de instrucción, nutrición hacia nuestros hijos. Que los hijos sigamos el fiel ejemplo de nuestro hermano mayor, Jesucristo. Hijos, seamos obedientes en el Señor a nuestros padres. Dios nos ayude. Yo creo que las aplicaciones son automáticas y el deber nuestro es instruirnos en la palabra nosotros para poder instruir a nuestros hijos, profundizar en la palabra, que corra por nuestras venas y que corra por nuestros sistemas, que decidamos honrar a Dios y ser temerosos de Dios aunque nos parta un rayo, y que no guardemos silencio, seamos obedientes a su palabra. Quiero orar esta mañana. Si pudiera, Joel, decirle a los niños que pasen también para que presencien el acto de sentarnos a la mesa con el Señor. Algunos de ellos se van a bautizar en octubre, como el hijo mío, por ejemplo, y Yadari. Y este es un símbolo que modela la muerte del Señor, la anuncia hasta que Él vuelva. Hermanos, si el Señor nos reparte gracia abundante en nosotros, seremos padres, esposos y familias completamente fracasadas. Nosotros debemos procurar no seguir el derrotero del mundo en nuestra administración familiar, porque ellos no nos dibujan modelos buenos. Así que oremos al Señor en esta mañana para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Padre, aquí estamos, dolidos en nuestros corazones porque muchos que profesan fe supuestamente en el Señor y que incluso pertenecen a esta congregación, ni siquiera sabemos dónde están hoy. Y estoy seguro que no es el caso particular de esta congregación, sino de las congregaciones en todo el cono occidental. Padre, si tú no envías tu Espíritu y reparte gracia, perecemos. Si tú no metes tu mano para sacarnos del fango cenagoso, del lodo de la destrucción, y no pone nuestros pies sobre peña, estamos perdidos.
Así que, Señor, ten misericordia de nosotros y de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de los hijos de nuestros hermanos y de los hijos de nuestros hermanos, e incluso de nuestros tíos y de sus descendientes. Ten misericordia. Si tú no das gracias, Señor, si tú no pones gracia en los corazones de los hombres, no hay nada que buscar. Si tú no envías tu espíritu y riega la tierra, Señor, y riega nuestros corazones, permanecemos y yacemos muertos en un sarcófago, encerrado y custodiado por Satanás. Ten compasión de nosotros. Aliéntanos. Iglesia Bautista Nueva Jerusalén, comprometidos con la verdad.